Comentario semanal de mercado y empresas nacionales. A nivel internacional, como cada semana, hay cosas que se mantienen y otras que cambian. Algunas aumentan la incertidumbre y otras la reducen. A pesar de la alta volatilidad a que se han visto enfrentados los mercados, explicada principalmente por tensiones comerciales, aranceles de Estados Unidos versus China y resto del mundo, así como temas geopolíticos por conflicto en el Medio Oriente, Israel-Hamás, Rusia-Ucrania, hay altas expectativas que todos estos temas puedan tener un desenlace favorable. A lo anterior se suma el shutdown o cierre del gobierno federal en Estados Unidos a partir del 1 de octubre de 2025, lo que ha significado el cierre de las oficinas administrativas y no ha permitido conocer datos tan importantes como las peticiones de subsidio de desempleo semanales y el dato del IPC de septiembre de Estados Unidos, que debería haber sido informado el pasado 15 de octubre y ahora sería publicado este viernes 24 de octubre. El dato del IPC de septiembre en Estados Unidos es fundamental para la decisión que tome la Fed en su próxima reunión de política monetaria, la que se celebra la próxima semana, específicamente el miércoles 29 de octubre. En las últimas jornadas han aumentado las expectativas respecto de que la política monetaria de la Fed siga flexibilizándose y se asigna un 100% de probabilidad a un recorte de 25 puntos base el 29 de octubre y menos 25 puntos base adicionales el 10 de diciembre, en línea con el dot plot, con lo que la tasa de la Fed bajaría desde su actual nivel de 4 a 4,25% a un nivel de 3,5 a 3,75%. A los recortes anteriores se añadirían, según el consenso de mercado, otros 75 puntos base en 2026, versus un recorte de 25 puntos base del dot plot. Por otra parte, Trump ha amenazado nuevamente con aplicar aranceles de hasta un 157% a China si es que el gigante asiático no le vende una cantidad significativa de tierras raras, fundamentales para la fabricación de chips asociados a la inteligencia artificial. Sin embargo, esta semana se llevaría a cabo una reunión en persona entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con el viceprimer ministro de China, He Lifeng, donde se espera que haya avances en las negociaciones, además de preparar un encuentro en Malasia a fines de octubre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la máxima autoridad de China, Xi Jinping. También en materia comercial internacional han surgido rumores respecto a una rebaja de los aranceles de Estados Unidos a India desde un 50% a un 15%, si se confirma que este último país deja de comprar petróleo a Rusia, aunque sí se mantendrían aranceles sobre el sector farmacéutico de India. Si bien lo anterior ha sido la principal preocupación de los mercados a nivel global, el primer dato que incorporó nuestro mercado nacional esta semana es que el domingo pasado conocimos datos relevantes provenientes de China. El PIB del tercer trimestre de 2025 aumentó un 1,1% trimestral versus un 1% anterior y aumentó un 4,8% interanual versus un 5,2% previo. Así, la producción también industrial de septiembre de China creció un 6,5% versus un 5,2% anterior, además de otros datos relevantes. Otra información relevante para Chile proveniente de China es que esta semana, entre los días 20 a 23 de octubre, se está celebrando el Pleno del Partido Comunista Chino, donde veremos si a su término ofrece objetivos de crecimiento 2026, aunque no sean oficiales, y nuevos estímulos, aunque se estima que estos podrían esperar a ver el resultado de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, lo que se definiría entonces en este pleno es muy importante para el futuro de las exportaciones chilenas, tales como cobre, litio, celulosa, hierro, etc. Finalmente, y actualizando las noticias internacionales, nuevamente nos enfrentamos a un contexto geopolítico incierto ante la negativa de Trump a reunirse con Putin, nuevas sanciones a Rusia en cuanto a petróleo y amenazas de restricciones adicionales a exportaciones de tecnología a China, probablemente en coordinación con el G7 como vía de presión para suavizar los controles chinos sobre las tierras raras.
Asimismo, seguimos pendientes del riesgo comercial, con dudas de si Trump se reunirá finalmente o no con Xi Jinping la próxima semana. Dado lo anterior, el petróleo Brent sube un 4,95% y alcanza los $65 el barril tras el anuncio de Estados Unidos de sanciones a los mayores productores rusos, tales como Rosneft y Lukoil, que suponen la mitad de las exportaciones del país, en un intento de forzar a Putin a negociar la paz con Ucrania. En caso de producirse, por otra parte, la reunión entre Trump y Xi Jinping, es probable que se aproveche la oportunidad para presionar a China con aranceles secundarios, igual que se ha hecho con India, para que deje de comprar crudo ruso. En el plano macro en Estados Unidos no tendremos los datos de desempleo semanal debido a que se mantiene el cierre de administración o shutdown. A nivel nacional, esta semana no tuvimos noticias macroeconómicas relevantes, pero igualmente conocimos el índice de costo de transporte, o ICT, el que registró una variación mensual de 0,0% a una décima en septiembre, y en todo caso este índice es importante porque es el primer eslabón en la cadena de distribución. Según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, el ICT presentó nula variación mensual a un dígito en septiembre, acumulando un alza de 2,9% en lo que va del año. Por otra parte, el Banco Central de Chile dio a conocer la encuesta de operadores financieros pre-reunión de política monetaria de octubre de 2025. Los operadores esperan que el IPC suba un 0,3% en octubre, un 0,4% en noviembre y menos 0,1% en diciembre. En tanto, para la tasa política monetaria, esperan que se mantenga en 4,75% en octubre, que baje 25 puntos base a 4,5% en la reunión de diciembre y que baje a 4,25% en abril de 2026 y se mantenga en este nivel de 4,25% en el horizonte de estimaciones, es decir, hasta octubre de 2027. Para el tipo de cambio, esperan que el dólar se ubique en 950 pesos dentro de los próximos 7 días y que baje a 942,5 pesos en los próximos 28 días. Y en cuanto a noticias de empresas nacionales, respecto de Vapores, el lunes vimos un ajuste importante en el precio de la acción. La acción de Vapores bajó desde 50,51 pesos el viernes 17 de octubre a 47,2 pesos por acción este lunes 20. Sin embargo, este ajuste se explica porque las acciones de Vapores hasta el viernes tenían derecho a recibir un dividendo de $0,003897 por acción y según el tipo de cambio a utilizar que corresponde al dólar observado del día 17 de octubre, es decir, con un tipo de cambio de 956 pesos por dólar, resulta en un dividendo de 3,726 pesos por acción. De lo anterior se desprende que, al precio de 50,51 al que cerró el viernes 17, se le debería restar 3,726 pesos por acción, lo que implica que solo por concepto de dividendo la acción debería haber bajado a 46,78 pesos por acción. Sin embargo, el martes cerró en 47,2 pesos por acción, lo que implica que subió en términos reales un 0,89%. Queremos reiterar nuestro precio objetivo para Vapores de 53 pesos por acción, teniendo en cuenta que además le queda un remanente de 5,16 pesos por acción por devolución de retenciones anteriores, más 1,59 pesos con cargo a la utilidad 2025 esperada. Es decir, en mayo de 2026 se pagarían como dividendo en Vapores, según nuestras estimaciones, un monto de 6,75 pesos por acción. Respecto de LATAM Airlines, LTM, tal como hemos comentado en distintas oportunidades, la acción se ha visto afectada por flujo de venta de acciones por parte de los ex acreedores, pero que nada afectan el valor económico fundamental de la aerolínea. Actualmente solo mantiene propiedad de LATAM uno de los ex acreedores, que es Sixth Street Partners, el que aún posee el 16,5% de las acciones de LATAM, equivalentes a $2.100 millones. Por lo tanto, más allá de las presiones de venta en el corto plazo, debemos recordar que el viernes 17 de octubre se llevó a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas,
donde se aprobó la cancelación de 30.221 millones de acciones, equivalentes a un 5% de la propiedad de la TAM. Las acciones canceladas habían sido adquiridas a través de dos programas de recompra de acciones, uno el 17 de marzo y el otro el 26 de junio. De lo anterior se tiene que, mientras antes la propiedad de la empresa se dividía en 604.441 millones de acciones, luego de la cancelación la cantidad de acciones se reduce a 574.215 millones de acciones suscritas y pagadas. Finalmente, entonces, con todas estas operaciones, reiteramos nuestro precio objetivo en 12 meses de 29,5 pesos por acción, con recomendación comprar. Atentamente, Guillermo Araya, gerente de estudio de Renta 4.